El título de este shiur es El Golus, el exilio, es parte de la redención, es parte de la Geulá. Es un título un poco extraño, ¿sí? Porque ¿cómo podemos decir que el exilio es parte de la redención? Aparentemente son dos opuestos. Exilio significa que estamos en exilio y, por ejemplo, si vamos a decir un ejemplo, estamos en la cárcel, ¿sí? Hay problemas, hay ocultamiento, y Geulá significa redención, significa ser libre, liberación, ¿sí? Al revés, un mundo de bien. Entonces, pero el título interesante del shiur va a ser que sí, el exilio en realidad es parte de la redención. Y eso es lo que vamos a ver en la parashá de esta semana. Nosotros venimos de terminar el último libro, que es la parashá de Vayejí, terminando con la parashá de Vayejí, que habla sobre que el patriarca Jacob baja a la tierra de Egipto y vive sus mejores años en Egipto, y la Torá empieza este nuevo libro que se llama Shemot, se llama Nombres, que también se lo llama el libro de la Geulá, el libro de la redención, porque todo el libro habla sobre la redención prácticamente de la salida de Egipto. Y nuestra parashá nos cuenta, empieza diciendo que estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a la tierra de Mitzrayim, a la tierra de Egipto, y nombra cada nombre de las tribus y de las tribus que son la gente que está bajando a la tierra de Egipto. Y como sabemos la historia, sigue hablando la parashá de que empieza la esclavitud, empieza si ese rey nuevo o que se hacía el que se olvidó de Yosef o que realmente era nuevo, ¿sí? Y empieza todo la esclavitud, o sea, en otras palabras, Shemot, empieza todo el descenso hacia la tierra de Egipto, empieza, vamos a decir, el galut, el exilio, la esclavitud. Hasta el tal punto que en la mitad de la parashá, la Torá nos cuenta de que Hashem escucha los gritos, ¿sí? Los clamores de los Yehudim, y se le aparece a Moishe Rabbeinu diciéndole que tenés que sacar al pueblo de la tierra de Egipto. Medio que Moishe Rabbeinu se empieza a hacer el humilde, empieza a discutir, entre comillas, con Hashem, yo no soy el adecuado, y Hashem como que lo trata de convencer y le dice varios tipos de milagros de hacer delante del faraón, y de una vez por todas Moshe toma la misión de ir a sacar a los judíos de la tierra de Egipto. Pero al principio las cosas no se dan tan fáciles. Cuando Moshe Rabenu llega a lo del faraón y le dice, mandá al pueblo de la tierra de Egipto, las cosas empiezan a empeorar. O sea, Moshe Rabenu avisa la salida de la tierra de Mitzrayim, ¿sí? Le dice al faraón, nos vamos de Mitzrayim, salimos de la esclavitud, y no solamente que no se ve redención, sino por el contrario, las cosas empiezan a empeorar. El faraón dice, hasta ahora los judíos no hacían sus propios ladrillos, ahora la esclavitud va a empezar mucho más fuerte. La esclavitud va a ser de tal forma que los judíos tienen que preparar sus propios ladrillos para trabajar. Y todo el pueblo de Israel le va a gritar a Moishe Rabbeinu, ¿cómo puede ser si sos el redentor de Israel y nos venís a avisar que ya viene la Geulá, que ya viene la redención? ¿Cómo puede ser que las cosas empeoran? Y la parashá de la semana termina con algo muy potente y muy fuerte. Termina con una pregunta, una aclamación, ¿sí? Un grito, ¿sí? Vamos a decir como que, entre comillas,
Moshe Rabenu patotea a Hashem y le dice, desde que vine a hablar con el faraón, no pasó nada. No solamente que no pasó nada, sino las cosas empeoraron. Y Moshe Rabenu le hace la pregunta a Hashem, Lama areota la amazé. ¿Por qué le estás haciendo mal a este pueblo? Dijiste que ya venía la redención y no salvaste al pueblo. ¿Por qué le estás haciendo mal al pueblo? ¿Por qué estás haciendo sufrir al pueblo? Así termina la parsha. ¿Sí? Obviamente Hashem le responde a esa pregunta, pero ya la respuesta es en la parsha de Vaerá, que es la parsha de la siguiente semana, o sea que esta semana terminamos con suspenso, con una pregunta, ¿sí? Con un grito, y la semana que viene Hashem contesta esa pregunta a Moshe Rabenu, eso va a ser la semana que viene, y todavía no habla de redención, sino empiezan las plagas, ¿sí? Empieza todo el ida y vuelta que Moshe va a decirle al faraón, saca a los judíos de Egipto, y empieza todas las plagas, hasta que recién, en 2 semanas, que es la parsha de Bo, ahí finalmente es la salida de Egipto, y en 4 semanas, que es parsha de Shalach, en la 4ª semana es la partición del mar. Eso es un poquito como vienen las parshiot, como viene todo yendo, ¿sí? Desde el principio hasta el final. En otras palabras, lo que queremos destacar acá es que la parsha de Shemot en ningún momento habla de redención. En ningún momento habla de liberación. Por el contrario, empieza la esclavitud en la parashá, las cosas se ponen fuertes, los Yehudim trabajando, los decretos del faraón, ya en el comienzo de la parashá, que dice que hay que tirar a todos los chicos al Nilo, ¿sí? Empieza terrorífico. Y no solamente eso, sino que el final de la parashá también termina mal. Termina Moshe gritándole a Hashem, ¿por qué le estás haciendo mal a este pueblo? Termina con una esclavitud todavía más fuerte que en el comienzo de la parsha. Eso es prácticamente nuestra parashá. Por otro lado, encontramos que el Midrash trae sobre el versículo, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a la tierra de Egipto. El Midrash trae una pregunta. ¿Para qué la Torá nos tiene que contar cuáles son los nombres de las tribus que son los que vienen a Egipto? ¿Sí? Todas las parshiot, la Torá ya nos cuenta quiénes son las 12 tribus, todo el tiempo. Podía haber dicho más fácil, estos son los nombres de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que son los que están viniendo a la tierra de Mitzrayim. ¿Para qué tiene que nombrar a cada uno en particular? Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar. Ya en Parshat Vayehi, ya la Torá mencionó los nombres de los 12 tribus. En Parshat Vayigash, una parsha anterior, la Torá menciona el nombre de las 12 tribus. En Parshat, y así también 2 parshiot anteriores también menciona el nombre de las 12 tribus. Entonces, la pregunta que tiene el Midrash es ¿por qué de vuelta en el comienzo de este segundo libro, el principio de la primera parashá del segundo libro, la Torá tiene que volver a repetir cuáles son los nombres de las tribus que son los que están viniendo, bajando a la tierra de Mitzrayim? Y el Midrash responde una respuesta muy interesante. La respuesta que trae el Midrash es así. El nombre de las tribus son mencionados acá para indicarnos redención. Y el Midrash explica cómo cada nombre de la tribu, Reubén, Shimón, Leví, cada nombre particular está relacionada con la redención de Israel. Y no solamente que está relacionada con la redención de Egipto, sino el Midrash trae como cada nombre está relacionado cada nombre con la redención del futuro, la redención que nosotros estamos por vivir. O sea, en otras palabras, ¿sí? El Midrash, como interpreta el primer versículo de esta parshá, dice que por qué Hashem en la Torá escribe los nombres de las tribus, porque nos está insinuando la redención de Israel.
no solamente la redención de Egipto, sino la redención futura. Si vamos a tomar un ejemplo sobre el nombre Yosef, el Midrash trae que hay un versículo que Hashem por segunda vez, Yosef significa agregar, significa como de vuelta. Entonces hay un versículo que dice que Hashem por segunda vez, o sea, de vuelta, Yosef, trae también la palabra Yosef en el versículo, dice que Hashem de vuelta, Yosif Hashem Yado Shenit al Mitzrayim, como que Hashem va de vuelta a golpear sobre el pueblo de Egipto. O sea, vemos como que Yosef, el nombre de Yosef está relacionado con la redención de Israel. Y esa es la pregunta que tenemos acá. La parte simple, literal de la perashá, de la parsha de la semana, nos está hablando sobre el exilio, sobre el golus, sobre la esclavitud, sobre que las cosas se ponen mal. Y por otro lado, el Midrash nos está interpretando el primer pasuk de la Torá, Geula, redención. Y no solamente una redención cualquiera, sino el Midrash ya en el comienzo nos está diciendo que estamos hablando de la Geulá del futuro. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo puede ser que las dos cosas estén juntas? Aparentemente es al revés. ¿Sí? No le podés hablar a alguien en el momento que estás empezando una esclavitud de 210 años, ¿sí? Con todo tipo de decretos, hablándole inmediatamente de una geule, de una redención. Lo estás burlando. Si está escrito con muerto, por ejemplo, ¿sí? En un cementerio, no podés ir con los tzitzis para afuera, porque es como si fuera que te estás burlando del muerto que no puede cumplir la Torah y las mitzvot. Entonces acá, aparentemente, entre comillas, pareciera lo mismo. La Torah nos está hablando de una esclavitud, la Torah está contando el golus, y según el Midrash, el pasuk te viene a hablar sobre la geulá del futuro. Recién estamos empezando el galut, recién estamos empezando el exilio, 210 años. Entonces, ¿cómo puede ser que las dos cosas estén juntas? Por eso, el título de este shiur fue el golus es parte de la geule. Esa es la llave de la respuesta. El exilio no solamente que no es algo que es contrario a la redención, sino el exilio mismo es parte de la redención. Y eso es lo que nos quiere decir el Midrash. No pienses, ¿sí?, de manera superficial, ¿sí?, y literal cuando vos lees las parches que estás hablando de un golus amargo, esclavitud. El Midrash te dice, tenés que mirar en profundidad, y en profundidad el exilio, el golus, es geule. El exilio es redención. Todo muy lindo, pero tenemos que entender cuál es la lógica. ¿Qué quiere decir que el golus, el exilio, es parte de la geule? ¿Qué quiere decir? Entonces, sobre eso es sabido la regla general que sabemos, que siempre es Hasidut, lo trae muchas veces, Yeridá sobre Jalía. El descenso, ¿sí?, la bajada, ¿sí?, toda la intención de la bajada, el descenso es para subir. Por ejemplo, ¿sí?, si una persona está en la cima de una montaña, ¿sí?, y ve que hay una montaña más alta todavía, ¿sí?, al lado, justamente para poder subir a la otra montaña, al ser que nosotros no tenemos alas, tiene que bajar de su montaña para poder subir a la otra montaña. Para subir a la otra montaña hay que estar en una altura más alta que la que estaba antes. Quiere decir que el bajar de la montaña, todo el propósito para que estás bajando, en realidad es para subir a una montaña más alta. Entonces, es verdad que en el momento que vos estás bajando la montaña, ¿sí?, dejaste de estar en altura y estás bajando. Pero todo el propósito que estás descendiendo y bajando es para llegar a otra montaña y subir a un nivel más alto que la montaña anterior. Sobre esto también se puede traer el ejemplo, que también Hasidut lo trae muchas veces, que había un emoraíta, Rab Zeiro, que él estudiaba el Talmud Babli, de Babilonia, el Talmud que nosotros conocemos.
¿sí? Y toda su cabeza funcionaba de acuerdo a cómo se estudiaba la Torá en Babilonia. Pero para poder él dar el salto y subir a cómo se estudiaba el Talmud Yerushalmi, que es la Gemara como se estudiaba en Israel, nosotros sabemos que hay dos tipos de Talmud, está el Talmud de Babilonia, el Talmud de Yerushalmi, que es un nivel más elevado, tuvo que ayunar 100 ayunos para poder olvidarse toda la manera de pensar de antes, para justamente poder recibir la nueva manera de pensar. Entonces de acá vemos lo mismo. Aparentemente estuvo ese momento donde él se tuvo que olvidar la forma de pensar anterior, pero justamente eso que se tuvo que olvidar, la forma de pensar anterior, fue justamente lo que pudo hacer de que él pueda recibir la nueva manera de pensar. Aparentemente podríamos responder así, pero eso no es una explicación que nos sirve, porque aunque nosotros digamos que toda la bajada y el descenso es en necesidad de subir, pero aparentemente el descenso es descenso, ¿sí? Si todo el propósito del exilio es para poder que después venga la redención, estamos diciendo que hay dos momentos. Está el momento que bajás, y ese momento es un descenso, estás bajando, y después está el momento donde ese descenso, lo que decimos es que nada más el propósito de ese descenso, el objetivo de ese descenso es subir, pero el bajar mismo no es subir. Entonces, aparentemente, el galut, el exilio, en realidad no es parte de la Geulá. El propósito del exilio es para la redención, pero el galut mismo no es redención. Quiere decir que todavía nos falta todavía entender más todavía qué quiere decir que el exilio mismo es parte de la redención, y por eso entendemos más fuerte el concepto que por más que la parashá esté hablando del exilio, en realidad lo que el Midrash nos viene a enseñar es que el galut mismo es parte de la misma redención. Entonces, el punto es que cuando hablamos de exilio y redención, no solamente estamos hablando que el propósito de la redención, del exilio, es para llegar a la redención, sino que la bajada misma es la misma subida. El descenso mismo, ¿sí? No el propósito del descenso es para subir, sino el descenso mismo, la bajada misma, es uno está subiendo. ¿Cuál es el ejemplo para esto? Es como, por ejemplo, una persona que quiere construir un edificio. Nosotros sabemos que cuanto más el edificio tiene más altura, las bases que uno cava abajo, tiene que ir más para abajo. Ahora, cuando uno hace las bases y el fundamento y las bases del edificio cava metros abajo, no es el punto que uno está bajando para después poder construir un edificio y estar en un piso más alto. Ese no es el punto. Todo el hecho que podés ahora estar en el piso, no sé, 70 del edificio, es porque todo en qué está basado, en esas bases que cavaste bien abajo. O sea que lo bien abajo que estuviste cavando esas bases es lo que se transforma en el fundamento y la base del edificio tan alto. En otras palabras, cuando uno está en el piso 125, ¿sí? Uno está en el piso 100 o 90, si les vas a sacar esas bases, uno se cae. O sea, todo el punto que uno se encuentra en esa altura, todo es porque justamente están las bases bien abajo. Y ese es el ejemplo. El ejemplo es que para poder estar en la Geule misma, la base de la Geule misma en esencia que es el Golus. Y el Golus mismo sí que es Geule. Entonces, según esto entendemos bien qué quiere decir que, por más que la Parshe, cuando nos cuenta el tema de la esclavitud, el descenso, ¿sí? Es una Parshe que en forma superficial vemos exilio, vemos Golus, pero el Medrash te dice que ¿sabés por qué nombró a Hashem en la Toire el nombre de cada tribu y tribu? Para que sepas que el Golus mismo es parte de la Geule. El exilio mismo, ¿cómo nosotros tenemos que vivir el exilio? ¿Sí? No de manera superficial como algo malo, como algo, sino lo tenemos que vivir como es parte de la Geule, como ya es parte de la misma subida, son las bases para la redención. El comienzo mismo del exilio es el comienzo de la redención.
Otro ejemplo que se puede traer ejemplo es, por ejemplo, la semilla. Cuando uno siembra una semilla, no es el punto de que las frutas y el árbol que vienen después es algo que viene después. La misma semilla, el mismo sembrar que estás poniendo en la tierra, que aparentemente estás tirando nada más una semilla en la tierra, que la tierra cubre esa semilla, ese mismo sembrar es donde está creciendo y está floreciendo y emergiéndose la misma redención. Por eso encontramos que en el día 10 de Tebet, el Rebbe explica que es el día donde comenzó el sitio de Jerusalén, pero por otro lado el Rebbe explica que es el día donde paralelamente se empezó a emerger y a florecer la Geule. ¿Dónde vemos esto? Nosotros sabemos que el día 9 de Av es el día que nació el Mashiach. 7 meses antes, que es donde empieza ese chico a formarse adentro de la panza de la madre, o sea, en otras palabras, donde de manera oculta empieza a florecer y a crecer la idea de Moshiach, es justamente en el día 10 de Tebet, donde empezó el sitio de Jerusalén. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos tomar. A veces uno piensa que uno vive en un mundo y el mundo de la Geula es otro mundo que viene después que uno termina el mundo del Golus. La enseñanza es Kol Yemei Hayeja Leavi Limota Mashiach. Todos los días de tu vida son para qué es, la misma vida que estás viviendo, ¿para qué es? Para traer a tu vida los días de Moshiach. Quiere decir que en el mismo Golus, en el mismo mundo que estás viviendo, el punto es las mismas cosas que vos vivís cotidianas del día a día, tu comida, tu bebida, el dormir, el pasear, el estudiar, el negocio. En eso mismo es donde uno tiene que vivir la Geule. Uno tiene que vivir Moshiach, porque el Golus mismo es parte de la Geule. Bueno, así que ese es el punto. Así que Rabino Shloime, adelante. Shkoyach. Justo en continuación con lo que el rabino Moishe está diciendo, sabemos que cuando vino Moishe Rabbeinu a redimir esta parsha, justamente habla, por más que no habla de la redención misma, sino que el mero hecho que la Torá habla, de hecho la Torá no habla mucho del exilio. El exilio, a pesar de que dice habla un poquito de lo que pasó, que esto, que lo, sin embargo, vemos que ya nace Moishe Rabbeinu y enseguida de eso la revela. La Torá no cuenta muchos detalles de lo que está pasando, un poquito aquí y allá, pero la mayoría se dedica de cómo empieza el proceso de la redención. Una de las explicaciones es que la redención verdaderamente es lo principal. Todo el golus, todo el exilio, por más que fue muy sufridos todos los exilios, y incluso el más largo de todos. Sin embargo, todo eso el propósito es, como estaba diciendo Moisés recién, es la Geula en sí. Entonces, la Toire, que se llama la Toire de la verdad, la Torah de la verdad, habla de la verdad. La verdad es que todo ese propósito es la redención, lo que viene como se revela todo realmente lo que es el exilio. Entonces, por eso la Toire, que es la Torah de verdad, habla de la verdad, que es la redención personalmente. Entonces, la Toire habla justamente de las cosas que ocurrieron. Viene Moishe Rabbeinu, nace Moishe Rabbeinu, todos los eventos, los sucesos que pasan con el nacimiento, el crecimiento de Moishe Rabbeinu. Y cuando llega Moishe Rabbeinu a redimir a los judíos, los sabios de aquella generación, entre paréntesis sabemos que se estudiaba Toire, había grandes sabios en aquella generación. El papá de Moishe Rabbeinu era el líder de la generación en aquel entonces, Amram. Y vienen los líderes de la generación, y después que Dios se le revela en la famosa zarza ardiente, Moishe Rabbeinu lo manda para redimir a los judíos, y Moishe Rabbeinu dice, ok, al final agarra la misión, toma la misión. Sin embargo, al principio no le creen mucho a Moishe Rabbeinu. Y lo que sucede, ¿por qué no le creen? Hay diferentes explicaciones, Medrash diciendo estas cosas. Una de las razones que no le creen es porque hubo diferentes, trataron más de una vez de salirse de Egipto.
Estuvieron en Egipto por 200, estuvimos en Egipto por 210 años, y trataron de salirse de Egipto, y fracasaron, ¿sí? Porque todavía no era el momento de la redención. Entonces está perfectamente, divinamente y perfectamente diseñado el plan divino. Entonces, recién cuando viene Moisés Rabbeinu, cuando viene Moisés Rabbeinu a redimir, empiezan los líderes, al principio no lo creen. Entonces van a la única persona que estaba viviendo desde los tiempos de justo el exilio comienza cuando Levi, el último de los hijos de Jacob, fallece. Ahí es que empieza el exilio en la práctica. Todo el tiempo que Jacob había estado viviendo, los hijos de Jacob, las dos tribus estaban viviendo, entonces el exilio no había comenzado. Justo tuvimos en la playa pasada que al final, cuando fallece Yosef Avinu, Yosef Atzadik, perdón, Yosef les da una señal a los judíos, cómo van a saber reconocer cuando viene la redención en la práctica. Porque va a pasar el tiempo, pasa, y el sufrimiento, a medida que pasa el tiempo, hay más sufrimiento. Incluso cuando viene Moshe Rabbeinu, como dijo Rabbeinu recién acá, hay más sufrimiento todavía al principio. Entonces, por eso es que Yosef Atzadik, el líder de su generación, que era la persona más poderosa de todo el mundo en aquel entonces, con la excepción del faraón, le dice, y obviamente todo el mundo le creía, el justo, el perfecto. Entonces él les dice, les voy a dar una señal, una profecía les voy a decir cómo van a poder reconocer cuando venga la redención. Dice las famosas palabras, Poped Ifkoid, que recordar van a ser recordados. Esa es una señal que era una señal críptica, o un secreto, mejor dicho, que eso no todo el mundo lo sabía. Y lo que lo sabía esa era la gente que estaba ahí, los hermanos de Yosef, y el que sabía, y los hijos, no sé si todos los hijos de todas las tribus lo sabían, pero Serach, la hija de Osher, la sobrina de Yosef, ella estuvo presente, ella sí sabía. Entonces, cuando viene después de 139 años que fallece Yosef, viene Moisés Rabbeinu y le dice, vengo a redimir, Dios me mandó acá para redimirlos. Entonces los sabios de la generación, para verificar si es verdaderamente, si esto es va a haber otro fracaso, Dios prohíbe, si es la verdadera redención, van a Serach. Serach, la hija de Osher, era la única que estaba ahí. Serach no murió, tenía una bendición de su abuelo Jacob que vive eternamente. Y entonces le preguntaron a Serach. Le dijo, Serach, vos conocés el secreto de la redención, ¿cómo es la cosa? Viene Moisés Rabbeinu, dice que nos va a sacar, es así o no. Y cuando Serach escucha que Moisés Rabbeinu dijo estas palabras, las mismas palabras que su tío Yosef había mencionado, Poket Pukati, recordar, fueron recordados. Entonces ahí Serach dice, sí, este es el Redentor. Y es que le empiezan a creer a Moisés Rabbeinu. Entonces, como sabemos que, y ahí obviamente que, a pesar de que era tan difícil, habían pasado 210 años en un exilio muy extremadamente sufrido, lo mismo es en nuestra generación. En nuestra generación, obviamente que Dios se ocupa constantemente, no solamente que no nos deja nunca de lado, Dios puede decir, sino que al contrario, Dios se ocupa, por más que más de una vez no lo entendemos, no lo percibimos, no lo vemos. Sin embargo, Dios se ocupa claramente de nosotros e incluso nos da las señales, así como en el primer exilio, durante todos los exilios, pero principalmente este es el último exilio de todos y va a venir la redención ya mismo en cualquier segundo, en cualquier momento literalmente. Entonces, así como en aquel hay un versículo que dice, el profeta Mija dice, así como Dios dice, así como los saqué, les mostré milagros en la salida de la tierra de Egipto, así también les voy a mostrar milagros, maravillas, ahora en la última redención cuando venga Mashiach. Significa que la redención de Egipto, hay muchas similitudes con, la Torá compara, Dios compara la primera redención con esta última redención. Y así como en aquel entonces Dios dijo, quedó bien estipulado que
Dios nos dio una señal a través de Yosef, que dijo, recordaron a ser recordados. Si viene Moisés Rabbeinu, repite esas palabras, y Serach dice eso. Dice, lo mismo es acá en este último exilio, también Dios nos da las señales. Y no solamente que nos da las señales, sino que las señales que Dios nos da ahora en el último exilio son mucho más grandes que la primera redención de Egipto. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos que por más grande que Moisés Rabbeinu haya sido, y obviamente fue el profeta más grande, y etcétera, un montón de cosas que se pueden decir con respecto a Moisés Rabbeinu. Sin embargo, la Torá no estaba dada todavía. Y si la Torá no estaba dada, significa que todavía no teníamos el poder divino para transformarnos a nosotros y transformar a todo el mundo. Significa que la señal que Yosef está diciendo, estas palabras mágicas, proféticas, que dice, recordaban a ser recordadas, y justo viene Moisés y las repite, por más que es muy grande, es una señal perfecta, y la gente se alegró tremendamente que estas iban a salir de Egipto. Sin embargo, eso no tenía el poder divino de transformar todo como lo que tiene la Torá. Después, por cuanto que ahora sí ya tenemos la Torá, entonces Dios nos da la señal de una manera mucho más específica, de tal manera que no le puede quedar ni la más mínima duda a nadie de que esta es la cosa, de que la gente lo puede entender. No son solamente dos palabras, recordar fueron recordados, no es solamente una profecía, sino que la cosa está, la Torá, como sabemos, es la Torá de la verdad, la Torá es perfecta, cada concepto de la Torá es perfecto en detalle. Entonces, ¿cuál es la señal tan perfecta que Dios nos da para este último exilio, para que podamos reconocer, saber cuándo está llegando Mashiach? Y ese es nada más y nada menos que el famoso Rambam, Moishe ben Maimón. Así como el primer Moishe, así tuvimos el Moishe, que entre paréntesis en la tumba del Rambam, pasado mañana noche, es el Yortzeit, es el aniversario de fallecimiento del famoso Rambam Maimónides. Se llama Moishe ben Maimón, Moishe el hijo de Maimón. Y en la tumba, en Tiberias, en Israel, norte de Israel, está escrito ahí, mi Moishe ben Moishe y Neite Moishe. Desde Moishe Rabbeinu hasta Moishe ben Maimón, hasta Rambam, no hubo otro como Moishe. Significa que Moishe ben Maimón, el Rambam, Maimónides, él entendió la Torá, fue el primero codificador de la ley judía en la historia. Todos los Shulchan Aruch, los códigos de leyes que se hicieron, el código de leyes y los códigos de leyes, todos se basaron en el Rambam Maimónides. Y él fue el primero que logró hacerlo porque él entendió exactamente lo que Moisés Rabbeinu, cuando Dios nos entrega la Torá en el monte Sinaí, Moisés Rabbeinu, obviamente que Dios lo eligió a él porque Moisés es el mejor que para entender y explicar la Torá. Y desde Moisés Rabbeinu hasta hace 800 años atrás aproximadamente viene el Rambam. El Rambam es el que puede entender y explicar cada detalle de la Torá, por eso es él el que codifica la Torá en detalle, como nadie antes, justamente porque desde Moisés hasta Moisés lo hubo que Moisés. Y esto es lo que la señal, volviendo, recapitulando lo que estamos diciendo. Y el Rambam Maimónides, por cuanto que explica todos los conceptos de la Torá, hasta tal punto que está escrito que, como él mismo lo dice, que él escribió esta enciclopedia, el primer código de leyes judío, es una enciclopedia que explica claramente cada precepto de todos los preceptos de la Torá, los preceptos de la Torá, los preceptos de los rabinos, con todas las cosas que hay que hacer, incluso aquellas leyes las cuales no se pueden cumplir porque no tenemos el templo, el Beis Hamikdash. El código de leyes que vino posteriormente habla solamente de las leyes que podemos cumplir hoy en día antes de que venga Mashiach. Pero el Rambam se pasó e incluso escribió las leyes de lo que dice cómo hay que cumplir todos los sacrificios, incluso las leyes de Mashiach, cómo lo vamos a reconocer a Mashiach. Y justamente el Rambam es aquel que dice, explica justamente, ese es el Yosef de nuestro exilio. Las palabras proféticas de Yosef, que después Moisés Aarón las repite, en nuestro caso, en este último siglo, la cosa es mucho mejor, mucho más perfecta, mucho más en detalle, porque el Rambam dice claramente cómo lo vamos a poder reconocer a Mashiach, para que no le quepa a ninguna persona la más mínima duda de quién es Mashiach. Entonces, eso es lo que podemos hacer un poquitito ahora. Las últimas, el Rambam, entre paréntesis, este no es el único lugar
de su libro, de su enciclopedia, ese código de leyes, en el cual Rambam menciona a Mashiach, lo menciona más de una vez. Sin embargo, vamos a estudiar un poquitito, que entre otras cosas el Rebbe, cuando el Rebbe empezó la campaña de que hay que estudiar temas de redención de Geula y de Mashiach, el Rebbe especificó varios libros que hay que estudiar. Dijo que hay que estudiar seguro todo lo que está escrito en la Toire, dice que los profetas están llenos de los conceptos de Geula y Mashiach, pero sabemos cuán detallista el Rebbe es en todas las cosas que hay muchísimas veces pasó que el Rebbe parecía que estaba diciendo unas palabritas al azar, sin darse cuenta, y de esas palabritas al azar ocurrieron milagros, varias veces. Entonces, el Rebbe no existe ni una palabra, ni un concepto que el Rebbe diga sin que sea tremendamente importante, sino de ser el Rebbe de las palabras. El Rebbe no solamente que empezó la última campaña y la más importante de todas, para traer a Moshiach, el Rebbe dice que esto es estudiar y enseñar los conceptos de redención. Es el camino recto para traerlo a Mashiach, sino que además de eso el Rebbe nos especificó qué libros estudiar. Obviamente que cualquier concepto que esté en la teoría de Mashiach, bueno, hay que estudiarlo, pero el Rebbe por alguna razón dijo específicamente los libros. Uno de estos libros que el Rebbe dice, cuando empezó la campaña en 1991, al principio el Rebbe no menciona el Rambam, pero después más adelante sí el Rebbe menciona al Rambam, a Maimónides, que hay que estudiarlo, seguro que hay que estudiarlo, y eso también es parte de estudiar con Mashiach, se Rebbe. Entonces, específicamente, por cuanto que pasado mañana a la noche es el Dior, es el aniversario del fallecimiento, entonces vamos a tener un poquitito de el Rambam, lo que él dice, cómo reconoce a Mashiach. Entonces, el capítulo 11 de las leyes de los reyes y sus guerras, las guerras, así lo llama el Rambam a la última parte de su código de leyes, y empieza lo siguiente. Dice, en el futuro, el rey Moshiach se va a parar y va a renovar la dinastía del rey David. Con el rey David sabemos que comienza el primer rey de una mitzvah, entre paréntesis, es un precepto de los 613 mitzvahs, preceptos que hay en la Torá. Hay un precepto de hacer un rey, somos entonces jamelas, hay que ponerte, Dios dice, ponerte sobre vos un rey. Entonces los judíos, el primer rey que tuvimos no fue el rey ideal, que fue el rey Saúl, sino que el segundo rey, después del rey Shaul, viene el rey David, que Dios ya había decretado desde antes, desde Yehuda, de uno de los hijos de Jacob, que los descendientes de Yehuda iban a ser la gente ideal para gobernar a todo el pueblo de Israel. Entonces, desde el rey David en adelante, desde ahí que empieza a haber una dinastía, la cual todos los descendientes específicamente del rey David son los que tienen el poder para gobernar mejor que nadie, son los que más están anulados a Dios. Entonces, aquí dice el Rambam, dice, una de las cosas, que el rey Moshiach en el futuro se va a parar y va a restaurar el reinado inicial del rey David. Así como el rey David logró completar el reinado, hasta el cual que logró unir a todo el pueblo de Israel, entonces, de la misma manera, Moshiach va a ser aquel que va a consolidar el reinado, la soberanía va a ser total. Todo el pueblo de Israel va a estar abajo del rey Moshiach. Va a volver a restaurar la soberanía, el reinado inicial del rey David, su ancestro. Y además de eso, dice, otra manera que lo que tenemos que reconocer, lo que va a pasar cuando venga Moshiach. Y entre paréntesis hay que recordar que esto que estamos hablando, que estamos leyendo, es parte de la ley judía. A pesar de que hay muchísimos lugares en toda la Torá, la parte escrita de la Torá, la parte oral de la Torá, la parte oculta, la parte revelada, pero esto tiene una ventaja que no tiene ninguna otra parte de la Torá, que la ley judía es igual para cualquier judío, no importa dónde sea. Todo judío está obligado a ponerse tefilín, todo judío está obligado a comer kosher. Esto es parte de esto, por cuanto que esto es parte de la ley judía, lo que estamos haciendo ahora, el Rambam, es la única fuente alágica de la ley judía, y por consiguiente todo judío es pertinente, es relevante a todo judío. Otras cosas un judío puede decir, bueno, es filosofía, es cabalá, que esas cosas son secretos, quizás no es tan pertinente, pero esta es la ley judía, es relevante a todo judío. Entonces dice que primero entonces, va a ser un descendiente del rey David,
va a restaurar el reinado original, él va a construir el templo. Hasta ahora tuvimos 2 templos. Hay otro precepto de construir un templo también. El primer templo fue construido por el hijo del rey David, que fue el rey Salomón, Shlomo Melech. El segundo templo fue después de 410 años fue destruido el primer templo. Los judíos fuimos el rey Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que justamente recién el rabino Bluffer estaba mencionando, conmemoramos el sitio de Jerusalén, cuando se destruyó el primer templo. Estuvimos en exilio en Babilonia por 70 años, después de 70 años viene el Esdras Sefer, el escriba Esdras con Nehemia construyen el segundo templo. Dura 420 años y después los romanos destruyen ese segundo templo. Y ahora estamos esperando, va a venir el tercer templo, y el tercer templo nunca va a ser destruido jamás, va a ser eterno. Entonces, Moshiach va a ser aquel que va a construir el tercer templo y va a reunir a todos los que están dispersos por todos los judíos que están dispersos por todo el mundo. Moshiach los va a reunir a todos, nos va a llevar todos a Jerusalén. Entonces dice, en sus días, en los días de Moshiach, la observancia, el cumplimiento de todos los estatutos van a volver a su estado original. Todos los preceptos que ni siquiera en otro momento dice que en los tiempos del rey Salomón fue la primera vez que se pudieron cumplir casi todos los preceptos, pero nunca se pudieron cumplir todos los preceptos en su totalidad. Eso va a ocurrir por primera vez cuando venga Mashiach. Sabemos que toda la razón por la cual Dios nos entrega la Torah, existe un judaísmo, y por consiguiente la razón por la cual Dios crea todo el universo es para que nosotros podamos cumplir todo lo que está escrito en la Torah. Y eso se cumplió casi por completo en los tiempos del primer templo, pero no de manera total, absoluta. Eso recién va a ocurrir, o sea, el propósito de creación va a ocurrir solamente cuando venga Mashiach y vamos a cumplir todos los templos. Entonces, eso va a ocurrirse, el Rambam, Maimónides dice. Otra de las maneras de reconocer cómo estamos viendo la era mesiánica, porque Moshiach va a reconstruir el templo, tercer el templo, todos los judíos volvemos a Israel, los romanos a todos en Israel, y vamos a empezar a cumplir todos los estatutos, todas las reglas de la Torah, como está. Vamos a hacer las ofrendas, los sacrificios, todos los sacrificios que hay, vamos a cumplir con el año sabático, que es el séptimo año, el año del jubileo, el 50º año, después de 7 ciclos de 7 años está el precepto de cumplir el año del jubileo, el Yoibel. Con todo el ramo especifica, te parece una de las aclaraciones, que cada detalle que el Rambam también es muy específico en cada palabra que dice. Entonces, si ponemos, si prestamos atención, dice, con todos los detalles particulares como están detallados en la Torá. No solamente que vamos a cumplir someramente o medianamente los preceptos, sino que con todos los detalles como están en la Torá, sin excepción alguna, básicamente, cuando venga Mashiach. Si uno se pone a ver, no sé si sabemos, pero cada mitzvah, cada precepto de los 613 o 620, incluso preceptos, si incluimos a los preceptos de los rabinos, cada precepto está compuesto de miles y miles de leyes que hay que cumplir. Y acá está diciendo el ramo que cuando venga Mashiach vamos a cumplir todos los preceptos con todos sus detalles. Continúa diciendo el ramo, dice, todo aquel que no cree en él, en Mashiach. Una persona judía dice, yo soy judío, cumplo, pero no cree en Mashiach. Dios por ahí va. O si la persona cree en Mashiach, pero no espera su llegada. El Rebbe hoy o ayer leí justamente, el Rebbe dice en el momento, esperar su llegada no significa esperar con los brazos cruzados, sino como uno puede, Dios por ahí va a entender, sino significa hacer. Cuando uno está ansiosamente esperando a alguien o algo que ocurra, no se queda con los brazos cruzados. Uno hace todo lo que pueda para que eso ocurra. Entonces, el Rebbe dice, todo aquel que no espere su llegada, o no cree en él, o no espera su llegada, la llegada de Mashiach, está negando no solamente todas las frases
de los otros profetas, todos los profetas que hablaron de que iba a haber Moshiach, la Torá está llena de profecías que va a Moshiach, sino que más aún todavía, sino que está negando toda la Torá y a Moisés también, nuestro maestro. Todo aquel que no cree o no le espera a Moshiach está negando la Torá y está negando a Moisés también. Y te explica el Rambam, continúa diciendo por qué. Dice, porque la Torá atestiguó de su llegada. Como dice claramente en Dvorim, dice que Dios, un versículo, dice en el 5.º libro de Moisés, dice claramente la Torá significa, estamos hablando de explicaciones de la Torá, de rabinos, incluso rabinos estamos diciendo que claramente la Torá escrita, los 5 libros de Moisés lo dice claramente. ¿Qué dice ahí? Dice que Dios te va a hacer volver de tu cautiverio, vamos a estar exiliados y Dios te va a traer de vuelta, dice claramente el versículo, y te va a tener misericordia sobre ti. Y Él una vez más te va a reunir de ti, de entre las naciones. Significa que la Torá de Dios ya dice que en el futuro vamos a estar exiliados entre las naciones. Y Dios dice, te voy a traer de vuelta a Israel, obviamente, ¿sí? Incluso en tu diáspora, si vas a estar exiliado en el final, en los confines de los cielos, entonces Dios te va a reunir también desde ahí y te va a traer a la tierra de Israel, de vuelta, ¿sí? Entonces Ramón continúa diciendo, dice, estas palabras explícitas de la Torá incluyen todos los conceptos hechos, escritos por los profetas posteriores. Esto fue escrito por Moshe Rabbeinu. Sin embargo, todos los otros profetas que vinieron después de él hablaron de Moshiach, están incluidos en estas palabras de la Torá que Moshe Rabbeinu ya dijo. Hay otra referencia con respecto a Moshiach también en la porción de la Torá que habla de Bilam. No es el único lugar en la Torá escrita, en los 5 libros de Moisés, que habla de Moshiach, sino que la famosa Bilam fue, como sabemos, vivió en los tiempos de Moshe Rabbeinu y fue el profeta más grande de la historia de los no judíos, de los Goim. Dios también le dio profetas a los Goim. Bilam fue el más grande de todos. Y él ahí profetizó que ahí habla con respecto a 2 reyes futuros. El primer rey, que es el rey David, como dijimos antes. ¿Por qué se lo llama Moshiach al primer rey? Porque él salvó al pueblo de Israel de sus opresores. El rey David decidió fabricar el ejército más grande de toda la historia, y de esa manera logró acabar con todos los enemigos de Israel, todo el pueblo de Israel. Acabó con toda antagonía, con toda oposición que había ante Dios y el judaísmo y los judíos. Lo mismo va a hacer Mashiach. Entonces, pero acá se refiere, entonces acá dice en Rambam que en la parashá, en la porción de la Torá, que es de Bilam, ahí habla de 2 reyes. El primero se refiere al rey David, que salvó al pueblo de Israel de todos sus opresores, y después la Torá también esa parashá habla del último rey, que va a ser el ungido. La palabra Mashiach significa ungido, que el cual se va a parar de sus descendientes, de los descendientes del rey David, y también va a salvar al pueblo de Israel al final de los días. Y ahí dice el versículo, dice lo siguiente, que dice ahí Bilam, este profeta que dice lo siguiente, las palabras son así, dice, lo veo pero no ahora. Es una profecía, lo voy a anotar desde Rambam, dice, esto se refiere al rey David. Como que lo ve hasta acá, pero no llegó todavía, va a llegar en un futuro. Después dice, lo percibo, pero no en el futuro cercano. Esto se refiere a Moshiach, el rey Moshiach. Después dice, el mismo, dice, una estrella va a salir, va a emerger, a ser tirada, a salir de Jacob. Jacob fue el tercer judío, nosotros somos hijos de Jacob. Eso se refiere a una estrella, se refiere al rey David. Y después continúa diciendo, dice, y un cetro va a pararse en el pueblo de Israel, se refiere al rey Moshiach. Acabando con todos los príncipes, los líderes de Moab. Moab es una nación malvada. Dice, en la Torá dice, justamente Bilam dice que va a acabar con todo este rey, va a acabar con Moab, los líderes de Moab. Esto se refiere al rey David. Como dice claramente el profeta Shmuel Samuel, dice que el rey David, él liquidó a Moab, y con un palo le dio su escarmiento,
Y después el otro continúa, dice, va a acabar con todos los descendientes de Sheis. Shed o Sheis era el hijo del tercer hijo de Adán. Esto se refiere al rey Mesías, una vez más, el cual el profeta Zaharia profetiza también que el rey Mesías va a gobernar desde mar hasta el mar. Significa que el rey Mesías va a acabar con todos los descendientes, con toda la humanidad. Significa, hay que entender que significa, no es que va a destruir a toda la humanidad, sino que va a tener un gobierno absoluto, pleno, como nunca en total sobre toda la humanidad. Entre paréntesis el Midrash comenta que hubo 10 reyes en la historia, los cuales Dios le dio un poder sobre todo el mundo. Hubo muchísimos reyes en la historia, pero un poder sobre todo el mundo solamente hubo 10 en la historia. Y Moshiach va a ser aquel que va a tener un poder sobre el 10º, el último de todos, y Dios le va a dar un poder único, encima por sobre todos los otros 9 reyes que hubo antes que él. Similar al rey Salomón. El rey Salomón también gobernó tenía un poder total sobre todo el mundo, pero incluso más que el rey Salomón. Continuó diciendo, citando, dice, Edom, la nación edomita, va a ser también exterminada. Esto se refiere al rey David, como dice que Edom se transformó en los sirvientes del rey David. Seir va a ser destruido, esto se refiere al rey Moshiach, como dice el profeta Obadia, profetiza que dice que los salvadores van a subir la montaña de Sion para juzgar la montaña de Eisop. ¿Sí? Entonces, después dice lo siguiente, similarmente dice el Rambam, con respecto a las ciudades de refugio, en un precepto en la Torá, negativamente cuando una persona mataba sin querer a otra persona, un judío, si Dios prohíba, mataba a otro judío sin querer, hay un precepto de que se tiene que escapar a unas ciertas ciudades de refugio. El Rambam Maimónides dice lo siguiente, similarmente con respecto a las ciudades de refugio, en el quinto libro de Moisés, dice ahí que cuando Dios haga expandir tus límites, vas a agregar 3 ciudades más de refugio. Este mandamiento nunca se cumplió. ¿Cómo puede ser que en la Torá, que siempre se cumplieron tenemos miles y miles y miles de años de historia, que cada cosita que está en la Torá se cumplió a la perfección, cada profecía, cada concepto, y acá dice Rambam que hubo un precepto de que la Torá dice claramente que cuando Dios te va a expandir tus límites, la tierra de Israel va a crecer, vas a agregar 3 ciudades más de refugio. Este mandamiento nunca se cumplió, entonces seguramente Dios no dijo este mandamiento en vano, no existe que Dios diga unas cosas que no se puedan cumplir. Entonces, por consiguiente, dice que va a haber un momento, el Rambam deduce de acá, dice, no deduce, explica claramente, que se refiere que va a haber cuando venga Mashiach, le vamos a agregar 3 ciudades más de refugio a las que estaban antes, y eso tiene que pasar. Entonces, la Torá está hablando cuando venga Mashiach también. No hay, continúa diciendo el Rambam, no hay necesidad de citar más, traer más pruebas de todas las obras de los profetas. ¿Por qué? Esto es suficiente, lo que te acabo de decir en la Torá es suficiente, porque todo lo que está escrito en los profetas, todos los libros de los profetas judíos están llenos de la mención de la redención y de Moshiach. Hay tanto, está repleto. Entonces lo que estoy diciendo, el Ramón dice, lo que le traje hasta ahora solamente son las cosas que están escritas en los 5 libros de Moisés. Continúa Ron diciendo lo siguiente, no te creas que Moshiach, el rey Moshiach, va a hacer milagros y maravillas en el mundo. Y va a traer nuevos fenómenos en el mundo, resucitar a los muertos o hacer cosas similares. Esto definitivamente que no es verdad. No te creas que va a ser todo milagroso la cosa, no te creas eso. ¿Por qué, dice Rambam? Te lo digo porque prueba de esto puede ser traída, después hay varias preguntas, se revelan muchos diferentes comentaristas preguntan con respecto a Rambam cómo puede ser que esto es así, si verdaderamente la cosa no puede ser. El mismo Rambam se contradice, porque el mismo Rambam habla de milagros que sí van a ocurrir cuando venga Mashiach. Esto por eso lo tenemos las explicaciones en otro momento. Lo hablamos. Pero acá dice Rambam, dice que no te creas que va a hacer que Moshiach va a tener milagros.
Prueba de esto está traído que no hace milagros, como sabemos, porque el hecho de que el Rabbi Akiva, quizás el rabino más grande, dice que la Torá dice que Rabbi Akiva llegó a tener cosas que si era Moishe Rabbeinu no lo puede entender. Rabbi Akiva, el sabio más grande de toda la historia, uno de los grandes sabios de la Mishnah, dice el Rambam, era uno de los que sostenía que el rey Bar Kokhba, lo apoyaba a él, y él lo describía, Rabbi Akiva lo describía a Bar Kokhba como el rey Mashiach, decía claramente que era Mashiach. Y no solamente eso, sino que él, Rabbi Akiva, y todos los sabios de su generación lo consideraban a Bar Kokhba como el que rey Mashiach claramente, el rey Mashiach, hasta que al final lo mataron, lo asesinaron por los pecados. Pero si no fuese por eso, lo decían que era Mashiach. Una vez que lo asesinaron, lo mataron a Bar Kokhba, entonces se dieron cuenta que él no era Mashiach. Y los sabios, ¿cuál es lo que sale de todo esto? Que los sabios, a pesar de que estaban de acuerdo que él era Mashiach, nunca le preguntaban a Bar Kokhba ningún milagro. Por cuanto que de acuerdo a la Torá, los sabios más grandes de la historia dijeron claramente que Bar Kokhba, por posible, era Mashiach, y nadie le pidió nunca ningún milagro, por consiguiente, Mashiach no tiene que hacer ningún milagro. Lo principal de la cosa de Moshiach es lo siguiente. Esta Torá, sus estatutos y sus leyes son eternas y no podemos agregar ni disminuir de ellas nada. Eso es lo que... Bueno, aquí terminamos, ya son las 8:31, podemos terminar acá, si quieren, y la seguimos en otro momento. Shkoyach. Vamos a hacer un Lejaim un favor en pasado mañana noche en el Yorza del Rambam. Vamos a hacer un Lejaim también. Muchas gracias a los Rab Shloime, Rab Mendy. Muy contento, ¿eh? Gracias a ustedes. Ay, Después, ahí está un Lejaim. El Diego tiene un Lejaim. Un buen, que es un Chivas Regal ese. cerveza. Mira, Stella Artois. Mira, yo creía que era. Bueno, ok. ¿Se toma en Argentina, se toma más Quilmes Imperial ahora? En mi tiempo también. ¿También se toma Quilmes? No. También. Bueno, Es más, Lejaim. está saliendo mala la Quilmes. Desde que se la llevaron los brasileños no es tan buena. Yo tomo Ángel. Quiero decir una cosa. Sí. Se lo voy a decir ahora que está Mendy, pero se lo voy a decir al padre. Muy orgulloso debe estar Molle del shiur que dio Mendy, ¿eh? Moisés, eso. Vos sabés, sin decir nada con respecto a ¿cómo se llama? Al rabino Blumenfeld, sin embargo, Mendy, por refiere a Moisés, la Torá dice, en Kabole, está traído en Kabole, pero en Hasidus dice que es más lindo la fuerza del hijo más que la del padre. Así dice en la Torá. Así que hoy tuvimos el mérito de tener un poquito la fuerza del hijo también. Toda Rabá Mendy, toda Rabá Shloime. Gracias a todos. Que tengas mucha tzloje, Mendy, que tengas mucha tzloje en todos tus shlichus ahí en Argentina. Omen igualmente. Okay. Chao, Eliahu. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Rickman.